de miel. Un gran número son apicultores de bajos recursos, quienes en caso de ser necesario no tendrían la capacidad económica de repoblar sus colonias, las colmenas muertas. Los apoyos gubernamentales en México para la repoblación de colmenas han sido sumamente escasos y a destiempo. Considero que es urgente y sumamente necesario que el gobierno muestre un interés firme de afrontar la muerte masiva de abejas. Randolph Menzel, de la Universidad Libre de Berlín, dice que los insecticidas del grupo de los neonicotinoides son devastadores para las abejas y tienen un efecto 7000 veces más potente que el DDT. Werner Kratz, ecotoxicólogo experto en venenos ambientales y consultor científico de la Unión Europea, comenta que la vida biológica de los neonicotinoides es de 20 años y por cada kilogramo que aplicamos hoy, dentro de 20 años quedarán 500 gramos. Los neonicotinoides se utilizan para muchos cultivos, pero veamos un ejemplo. La nueva plaga del sorgo llamada pulgón amarillo, las autoridades recomendaron el uso de insecticidas neonicotinoides. En México existen más de 2 millones de hectáreas sembradas de sorgo. Si se utilizara 500 gramos de producto por hectárea, al cabo de 20 años tendríamos residuos por más de 10,000 toneladas, lo cual es muy grave. Como presidente de la Federación Mexicana de Apicultores he sido testigo de la preocupación y desesperación de un gran grupo de apicultores que han perdido sus abejas. La situación de la apicultura mexicana se encuentra en alerta y se requiere de una atención inmediata por parte de las autoridades de agricultura. Proteger a las abejas nos hará un pueblo con mejores armas para defendernos en el futuro. La producción de alimentos está en juego y es necesario que las abejas sean tomadas como un recurso estratégico y de seguridad alimentaria. Los apicultores no solo representamos la producción de miel, nuestro trabajo es indispensable para la producción de alimentos en el país. México puede ser líder en la protección de abejas y de los apicultores. Solo falta tomar la decisión. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique Estrada, presidente de la Federación Mexicana de Apicultores. A continuación le vamos a dar el uso de la voz al doctor Octavio Gaspar, quien forma parte del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEC, quien tiene pruebas científicas de que hay residuos de plaguicidas altamente tóxicos en las abejas, en la cera y en la miel. Bueno, como ya se mencionó, pues ese problema se conoce como el síndrome del colapso de las colonias. Así se bautizó en Estados Unidos en el 2006, ya que este país reportó pérdidas hasta del 90% de sus colmenas. Recientemente pues se introduce a México. Este problema empieza con los estados del norte, ¿sí? Hasta este año pues contamos con información proporcionada por diversos grupos de apicultores que reportan pérdidas que va desde el 30 hasta un 88% de sus colmenas. Sabemos que pues es un problema multifactorial, sí hay diversos factores involucrados, pero especialmente en México los apicultores pues reportan, el punto común es que todos reportan o asocian el colapso de sus colmenas con aspersiones de plaguicidas en cultivos aledaños. Entonces, esto es un problema que se debe de atender y que genera preocupación por la introducción de una nueva generación de plaguicidas, que como ya se habían mencionado son los neonicotinoides. Científicamente está demostrado que los neonicotinoides dentro de toda la familia de insecticidas pues son los más tóxicos para los insectos. En general son los plaguicidas que generan mayor toxicidad a los polinizadores invertebrados según la literatura científica. Esto, como les decía, es un problema porque las estadísticas, por ejemplo, en la comarca lagunera, que reportaron 3,000 colmenas perdidas, mientras que en Jalisco, en tan solo un año, reportan 50,000 colmenas perdidas. Si nos vamos al dato de 50,000, esto representa alrededor de 2,500 millones de abejas que murieron en menos de un año, con pérdidas de hasta 700 toneladas de miel.
Sin embargo, no contamos con estadísticas oficiales de los impactos, ¿sí? Sin embargo, lo que sí podemos decir es que los neonicotinoides están presentes pues, en este problema. Hemos analizado muestras de cera y miel y abejas de 2 estados en particular que, bueno, es la comarca lagunera, son 2 estados, Durango y Jalisco, Durango y Coahuila, y hemos analizado muestras de Jalisco también. Son 2 casos particulares pues muy interesantes. Primero, la comarca lagunera reporta despoblamiento de abejas, es decir, los apicultores llegan y ya no encuentran abejas en sus colmenas, no hay cadáveres allí. ¿Sí? Se encuentran pues los cadáveres de las abejas dentro de las colmenas o alrededor de ellas. Entonces son 2 efectos que se han observado en México y que tienen que ver con la forma en que actúan estos compuestos, ¿sí? Los neonicotinoides generan daños irreversibles en el sistema nervioso de los insectos y uno de los efectos principales es la desorientación, la pérdida de la memoria, ¿sí? Estamos hablando de cuando el insecto se expone a dosis no subletales, sin embargo sí tóxicas. No subletales es decir que no mueren tras la exposición a determinada cantidad de plaguicida. Lo único que genera en ellos es la pérdida de la memoria, por eso las abejas al salir de sus colmenas buscan alimento y ya no encuentran el camino, ya han perdido la memoria, se han desorientado, ya no hay nada que alimente a la colmena y entonces la colmena colapsa. En el caso de la comarca lagunera encontramos residuos, un cóctel de plaguicidas, 2 neonicotinoides y 2 organofosforados en miel, ¿sí? Mientras que 8 residuos entre diversas familias, en su mayoría organofosforados en la cera, ¿sí? No pudimos estimar una dosis de exposición, ¿sí? Entonces esto nos está hablando de que posiblemente fue una dosis de exposición baja que llevó pues, a que las abejas pues, abandonaran el panal. Caso contrario, en Jalisco, ahí sí pudimos encontrar una dosis de exposición que inclusive, pues al comparar con lo que reporta la literatura científica, las dosis de neonicotinoides que encontramos pues superan las dosis letales para las abejas. No solamente fueron neonicotinoides, sino hay otro compuesto aún más tóxico que los neonicotinoides, que es el fipronil. El fipronil no es un neonicotinoide, pertenece a otra familia, sin embargo sí es ampliamente utilizado en México. Entonces el fipronil junto con 2 neonicotinoides fueron lo que causaron la muerte de las abejas. Lo que encontramos en miel y cera nos arroja pues información también importante. Son, por ejemplo, la cera acumula los plaguicidas y pues es difícil que se salgan de ella. Entonces lo que nos indica la cera es una contaminación histórica, ¿sí? Sin embargo, la miel es una matriz muy importante porque nos indica una contaminación reciente, ¿sí? Entonces, al encontrar estos residuos en miel, ¿sí? Significa que la contaminación fue reciente, ¿sí? No de años, quizá ni meses, sino de días, ¿sí? Entonces, esto nos está hablando de una intoxicación aguda y letal en el caso de Jalisco. Por otro lado, quiero mencionar que la Universidad Autónoma de Yucatán hace un tiempo publicó un estudio donde pues busca las dosis letales en 3 especies de abeja melipona y encuentra que pues los neonicotinoides son los más letales,
¿sí? Seguido de otros tipos de compuestos como las permetrinas y el diacinón y el metomil. Entonces, esto refuerza, ¿sí?, aparte de todo lo que se ha publicado a nivel mundial, ¿sí?, esto refuerza que pues los neonicotinoides sí están asociados al problema que está ocurriendo en México. De modo que es necesario que se sigan rastreando estos compuestos. Hay más casos en los que pues, no hemos podido inmiscuirnos, ¿sí? Es necesario pues, recursos para seguir rastreando estos compuestos en estas matrices y seguir pues, evidenciando la asociación de estos compuestos con el problema de la mortandad de abejas. Sin embargo, en el camino pues, también hemos encontrado otro tipo de residuos, ¿sí? Aquí quiero aclarar que los neonicotinoides pues es el tema central de esta problemática. Sin embargo, hay otras familias que actúan de la misma forma, ¿sí?, afectando a nivel del sistema nervioso. Y entonces, al tener un cóctel de plaguicidas en la miel, en una colmena, entonces pudiera haber efectos sinergísticos, ¿sí? Es decir, todos van a actuar para un mismo fin, que es generar pues, la muerte de un insecto o daños irreversibles a las abejas. En el camino también hemos encontrado pues, residuos de plaguicidas que están regulados, que están prohibidos. Y pues bueno, de esto la doctora Guadalupe Ponce va a hablar. Sin embargo, lo que yo sí quiero decir es que existe un catálogo de la COFEPRIS, donde pueden ustedes sacar la relación de los plaguicidas que están autorizados para la agricultura, y hay aproximadamente 126 plaguicidas, entre ellos 4 neonicotinoides, que sí se catalogan como tóxicos para las abejas. Pues bueno, esto sería todo de mi parte. A continuación, le vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Guadalupe Ponce, que forma parte de la red de toxicología y nos va a explicar el impacto que tiene en el ecosistema, en los alimentos, pero principalmente en la salud de nosotros, el uso de estos componentes altamente tóxicos. Buenas tardes. Para empezar a complicar el panorama y poder dejar en la mente de todos ustedes el riesgo que existe, el tema de plaguicidas a nivel planetario, tengo que hablar de los plaguicidas históricos. Y entre los plaguicidas históricos está la familia, como decía el doctor Gaspar Ramírez, de los organoclorados. Tal vez el nombre técnico no les haga mucho sentido, pero si yo hablo de DDT, muy probablemente les haga sentido a varios de ustedes. El DDT, los famosos drines, algunos otros como lindano y endosulfán, forman parte de la historia en este país y en el mundo de los plaguicidas. En el Diario Oficial de la Federación de 1991 se estableció una lista de plaguicidas prohibidos, 21 compuestos, de los cuales solamente de la familia de los organoclorados, que es una de mis competencias fundamentales de especialidad técnica, están solo 3, aldrin, endrin, dieldrin. Y hay un pequeño grupo metido ahí desde hace 26 años, que son la lista de plaguicidas restringidos. Y en ellos puedo hablarles de algo tal vez conocido por ustedes porque es un acaricida mundialmente famoso, que es el lindano. El lindano ha sido usado en este país en el famoso shampoo, históricamente en nuestros niños, para combatir estas presentaciones masivas de ácaros en edad infantil. El catálogo oficial de plaguicidas, la versión 2016, emitida después de 12 años, retoma evidentemente la lista oficial del Diario Oficial del 91 con los prohibidos. Sin embargo, hay una omisión grave, porque ahora en ese catálogo solo tenemos 19 compuestos. Y esa omisión salta a la vista o pone en visibilidad la falta de cuidado que ha habido por quienes tienen la responsabilidad del catálogo
al no hacer la revisión exhaustiva que muy claramente dejan entrever en el documento. Y por ejemplo, de los plaguicidas históricos sigue estando el registro del DDT, no es un plaguicida prohibido, está en carácter de restringido bajo la tutela del sector salud y tiene solamente, estos registros los tiene en carácter de revisión. Y otro plaguicida añejo que ya no debería de estar usándose en este país porque el mundo ya ha tenido suficientes pruebas para sacarlo de circulación es el endosulfán, otro organoclorado, que tiene alrededor de 84 registros, la mitad de ellos cancelados y la mitad de ellos en revisión. Es así que la actualización del catálogo oficial de plaguicidas deja mucho que desear y genera muchas dudas al respecto. Estos plaguicidas, sumado al grupo de los neonicotinoides que ya han comentado los que me antecedieron, tienen un impacto de tal envergadura que hasta los ecosistemas costeros de este país los reciben. Imagínense ustedes la carga que debe de existir donde se aplican y donde son emitidos para que organismos que en algún momento de nuestra vida podemos consumir, como son los ostiones, las jaivas, los peces de diferente consumo humano, hayan encontrado residuos, colegas y nuestro propio grupo de investigación, y se han publicado estos datos con un control de calidad severo. Y por ejemplo, en el Pacífico mexicano, en la Bahía de La Paz, se han reportado organoclorados como endosulfán y lindano en ostiones. En Sinaloa se han encontrado rastros de DDT antiguo y fresco. Se puede discriminar técnicamente la parte histórica y temporal del DDT. Y hay un dato que a mí me parece impactante. Hay una investigación en tortugas marinas, recordemos que son especies en peligro de extinción. México tiene 6 de las 7 especies del planeta. Y en 2 especies del Pacífico y del Golfo de México hay rastros de organoclorados en huevo de tortuga, pero más peligroso en la sangre circulante de las hembras. En el Golfo de México no está exento de tener estos residuos de organoclorados. El estado de Tabasco y el estado de Campeche presenta este tipo de compuestos xenobióticos, y lo que hace esta situación documentada científicamente es que el ensamblaje de todos los plaguicidas que existen en este país en los diferentes ecosistemas aumentan el riesgo, porque muchos de estos compuestos son bioacumulables en la mayoría de los organismos, incluyéndonos, se transfieren en la cadena trófica, es decir, son biomagnificables, lo que significa que para los consumidores de más alto nivel como nosotros, y si consideramos al ambiente y no somos antropocéntricos, como puede ser un ave marina de alto nivel trófico, reciben la carga exacerbada de todo lo que ha consumido. En ese sentido, hay que mirar con cautela cómo está la situación normativa de estos ensamblajes complejos de plaguicidas, de xenobióticos, de biocidas, que fueron sintetizados exclusivamente para matar. Y nosotros recordemos que somos uno de esos organismos con receptores comunes que recibimos el impacto de la interacción no solo a nivel mortal. La parte subletal está dejada de lado. No olvidemos que la mayoría de estos compuestos son perturbadores hormonales. Hay incidencia directa en órganos blancos como son tiroides, como puede ser páncreas, como pueden ser las gónadas, toda la parte reproductiva de los organismos puede ser trastocada, y como una consecuencia final, evidentemente, la carcinogénesis. Varios de ellos se ha comprobado la generación de tumores malignos. Y termino diciendo que es una situación donde tenemos que mirar a los ecosistemas y nosotros como parte de ellos. Y el efecto que nosotros hacemos por el uso de estas sustancias en su conjunto y en el ensamblaje completo, finalmente nos está llegando a dar como consecuencias negativas en la población humana.
Gracias, doctora. A continuación, vamos a dar el uso a Greenpeace. Solo quiero hacer un pequeño comercial. En teoría, en nuestro país, nosotros tendríamos a la Semarnat, a la COFEPRIS y a la SAGARPA encargados de tutelar nuestro derecho a un medio ambiente sano. Pero estos organismos no han entendido que el problema de las abejas es un asunto que hay que atender. Y por un lado, hay organizaciones de la sociedad civil que entienden la dimensión de este tema y que están emprendiendo una batalla para que no solo enfrentar el problema, sino también para buscar soluciones. Por esto cedo el uso de la voz a María Colín, representante de Greenpeace. Gracias, buenas tardes. Justamente aunando mi comentario al de la doctora Ponce, lo que nos refleja es que en México existe una pésima legislación o regulación en materia de plaguicidas. Lo que requiere nuestro país en el tema es un marco normativo con procedimientos claros que no se limiten a meros trámites administrativos, que es lo que tenemos en este momento. Incorporando el principio precautorio, el principio de sustitución y por supuesto quien contamina debería de ser obligado a pagar y poder llevar todos estos daños ante los tribunales. Definitivamente en México estamos necesitados de una legislación que hable exclusivamente de plaguicidas, dado que se encuentra un marco normativo extremadamente disperso y sumamente complicado, apegándose a estándares internacionales. Y recientemente en las guías de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura publicó unas guías sobre plaguicidas altamente peligrosos. Y en ese sentido, Greenpeace ha publicado recientemente un documento titulado Derechos Humanos y Plaguicidas, donde estamos señalando que este tipo de sustancias están afectando y están violando nuestros derechos humanos. En particular, estamos mencionando el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a los infantes y, por supuesto, el derecho a la información, entre muchos otros. Hemos presentado quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y denuncias ciudadanas ante la propia Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS, en donde le demandamos que hemos encontrado plaguicidas altamente peligrosos a partir de toma de muestras que hemos realizado tanto en Sinaloa, Sonora, como la península de Yucatán, y en ese sentido estamos haciendo una demanda muy en particular sobre 4 puntos. Estamos pidiendo que en México existe una legislación, un concepto, se reconozca el concepto de plaguicida altamente peligroso, que en este momento no está regulado en nuestro país. Segundo, estamos pidiendo que se generen políticas en torno a la regulación de plaguicidas altamente peligrosos. Tercero, estamos pidiendo la revisión de las autorizaciones y registros otorgados en este momento para plaguicidas altamente peligrosos, que existen más de 180 en nuestro país, y habría que hacer un retiro paulatino, progresivo, de este tipo de sustancias. Y el último punto que hemos demandado es contar con una normativa sobre plaguicidas, límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas en nuestros alimentos, dados que como consumidores en este momento en México no contamos con una normativa que señale qué cantidad de residuos están contenidos en nuestros alimentos. Por lo tanto, estamos siendo afectados, impactados cotidianamente en este punto en particular. Cierro diciendo esencialmente que, como ya ha mencionado el presidente de la Federación de Apicultores, entre el 75 y el 80% de nuestros alimentos dependen de los polinizadores, en este caso en particular, el tema de las abejas. Y esto pone en riesgo, además de la salud de los ecosistemas, la salud de los seres humanos, y esto está limitando en nuestra soberanía alimentaria. Hacemos un llamado a hacer una transición a la agricultura ecológica. Es posible producir de otra manera alimentos sanos y nutritivos sin esta carga de contaminantes que estamos asumiendo todos. Y cuando hablo todos,
no solamente es esta visión antropocéntrica, como ha mencionado la doctora Ponce, sino también seres humanos, pero también otros en la naturaleza, los ecosistemas. Y en particular, las abejas son un reflejo de lo que está pasando en nuestros ecosistemas. Muchas gracias. Agradecemos a Greenpeace, a voz de María Colín, la información que nos brindó sobre la lucha que están emprendiendo para defender las abejas y más el medio ambiente. Para finalizar, solo quisiéramos hacer una reflexión. Primero, ya hablamos de que hay una industria que está siendo afectada. Cuando las abejas están muriendo, hay una industria que está siendo afectada, que más o menos produce 36,000 toneladas al año en nuestro país, y 80% de ellos es exportado a otros países. Pero también esa industria, que genera alrededor de 47,000 empleos directos, está siendo afectada, pero también la agricultura. Hay otras industrias que también tienen daños colaterales por el uso de los plaguicidas altamente tóxicos, por la mala regulación y atención que se tiene sobre ellos. Segundo, hay pruebas de lo que estamos hablando. Aquí el doctor nos presentó las pruebas, ellos han hecho estudios, las autoridades hacen caso omiso, no entienden que sí se están utilizando estos plaguicidas, que sí tienen consecuencias. Lo que queríamos hoy a través del doctor era demostrar que sí hay uso y hay pruebas que demuestran que en las abejas, que en la cera, que en la miel, hay plaguicidas altamente tóxicos, neonicotinoides y otros que están afectando las abejas y por consecuencia otros espacios. Aquí a través de la doctora de la red de toxicología, la doctora María Guadalupe, estamos demostrando que no solo afecta a las abejas, que no solo afecta a esta industria, que no solo afecta a otras industrias, sino también afecta al medio ambiente. Hay daños reales demostrados que el uso de estos plaguicidas afecta y tiene consecuencias graves en el medio ambiente. Y por último, a través de Greenpeace hicimos la reflexión de que hay una violación a los derechos humanos. Las instituciones que deberían que estar garantizándolos en la protección de estos derechos, al derecho, por ejemplo, al medio ambiente sano, entre otras instituciones, no están haciendo su trabajo. Y por eso es que a raíz de todo el trabajo que han estado haciendo ellos y además de la iniciativa que presentamos hace más de un año, vamos a presentar un exhorto en la permanente que atienda estos temas. Y prácticamente son los siguientes puntos. Es un exhorto a la Zagarpa para que lleve a cabo acciones de emergencia para proteger el sector apícola a través de una comunicación de riesgo con la finalidad de revertir los daños ocasionados por plaguicidas nocivos para la salud de abejas y prevenir el alto índice de mortalidad, así como hacer efectivas las buenas prácticas para la producción de miel. La Zagarpa ya tiene prácticas para la protección de miel y no las está poniendo en marcha. Le pedimos a la Zagarpa que haga lo que le toca a través de los mismos protocolos que ellos han establecido. Segundo, a la COFEPRIS para regular y en su caso prohibir el uso de neonicotinoides y todo aquel plaguicida que sea evidenciado bajo sustento científico como tóxico para los polinizadores. Es decir, que lo regulen, que lo prohíban. En tercer punto es considerando las facultades y responsabilidades que tiene la Semarnat, lo exhortamos para que dé a conocer la política e instrumentos en materia de protección y conservación de polinizadores con el objetivo de armonizar la conservación de la vida silvestre en nuestro país. Es decir, que nos digan qué están haciendo, qué políticas están llevando a cabo para resolver este problema. Y por último, queremos mencionar que es necesario que se respeten los convenios internacionales, especialmente el de Rotterdam y el de Estocolmo, que aún ya están desactualizados, pero serviría por lo pronto que pudieran ponerlos en marcha. Para finalizar, queremos decir que este espacio buscamos que se replique a través de los medios de comunicación. Les pedimos apoyo a todos ustedes y en las redes sociales. Necesitamos que la sociedad se entere que el problema de las abejas es un problema para nosotros, que si se mueren las abejas no hay vida. Por lo tanto, también como diputada lanzo un exhorto para que la Comisión de Medio Ambiente dictamine la iniciativa o las iniciativas que hemos presentado para proteger a las abejas. Y segundo, para que la Comisión Permanente saque adelante este exhorto. No hay tiempo que perder. Sin abejas no hay vida. Estamos listos para sus preguntas. Gracias. Tenemos dos preguntas. La primera es de Adriana Hernández, de 724. Diputada, buenas tardes. Es fuera de
este tema y es un tema obligado, su opinión respecto a las